La familia de mi marido se había reunido por tercera vez y de nuevo se olvidaron de invitarme. No monté un escándalo. En su lugar, escuché a mi madre, hice un par de cosas y fui directamente a su casa para poder dormir bien. Cerca de la medianoche, había recibido 40 llamadas de la familia de mi marido. Estaban en pánico. Esa noche, mientras metía la llave en la cerradura, una sensación muy extraña se apoderó de mi corazón. Un frío helado se deslizó por las yemas de mis dedos, como si hubiera tocado hielo sin estar preparada. La puerta se abrió, pero no me recibieron los sonidos habituales. No se oía la televisión, ni la voz de mi suegra llamando a la asistenta, ni la de mi marido, Javier, que solía reír a carcajadas de forma sonora y alegre. Solo había un silencio tan profundo que podía oír claramente los latidos de mi propio corazón. Me quedé paralizada en el umbral durante unos segundos, sin entender por qué un pensamiento tan claro cruzó mi mente. De nuevo, entré en la casa, dejé el bolso en la estantería y llamé, intentando que mi voz sonara como siempre. «Mamá, ya estoy en casa». Nadie respondió. Mi voz resonó en el salón y se desvaneció, sonando sorprendentemente vacía. Me quité los zapatos y caminé descalza por el frío suelo de baldosas. Ese frío se extendió desde mis pies hasta el pecho, haciéndome estremecer involuntariamente. Recorrí todo, desde el salón hasta la cocina y la mesa del comedor. La mesa estaba impecablemente limpia, ni un frutero, ni un cuenco de sopa. No había ni rastro de una cena reciente. Abrí el frigorífico. Dentro solo había un cartón de leche caducada y un par de tomates blandos y arrugados. Me quedé así un rato, todavía agarrada a la puerta del frigorífico. La tenue luz amarilla iluminaba mi rostro. Y entonces vi una pequeña nota pegada en el exterior. «La familia ha salido a cenar. No nos esperes». La caligrafía familiar de mi suegra, letras inclinadas, escritas a toda prisa, como si fuera por cumplir. Miré la nota durante mucho tiempo, y mis manos empezaron a temblar, aunque yo no me diera cuenta. Era la tercera vez. La primera, me consolé pensando que probablemente había sido una coincidencia. La segunda, Javier, rascándose la nuca, sonrió con aire culpable. «Mamá seguramente pensó que te retrasarías en el trabajo». Pero la tercera vez ya no había explicaciones. No era un olvido. Era una falta de voluntad para invitarme. Cerré el frigorífico y fui a prepararme unos fideos instantáneos. El vapor que subía empañó mis gafas, mezclándose con una sensación de escozor en el puente de la nariz. En ese momento sonó el teléfono. Era Sofía, mi mejor amiga. Tan pronto como contesté, al otro lado de la línea se oyó una voz indignada. «¿Sabes dónde estoy ahora mismo?» «¿Dónde?» «En el restaurante Asador Castellano. Y adivina a quién estoy viendo». Me quedé en silencio. Sofía, sin esperar respuesta, continuó con más vehemencia. «Toda la familia de tu marido está aquí, al completo. Tu suegra incluso le está poniendo comida en el plato a su nieta. Todos ríen y charlan». Cogí los palillos, tomé unos pocos fideos, pero no sentí ningún sabor. «Sí», dije en voz muy baja. «¿Han ido a cenar y no te han invitado? ¿Cuántas veces van ya?» No respondí. Sofía suspiró profundamente. «Lo hacen a propósito. Está claro que te tratan como a una extraña. ¿Y tú, Javier?» Ahí sentado y callado como un pez en el agua. Levanté la vista hacia la foto de nuestra boda, colgada en la pared. En la foto, Javier me abrazaba y sonreía muy feliz. Su sonrisa era tan sincera entonces que yo creí haber elegido al hombre adecuado. Recordaba cómo, durante nuestro noviazgo, me esperaba durante horas bajo las ventanas de mi residencia de estudiantes, incluso bajo la lluvia, con las manos temblando de frío, pero sin dejar de sonreír. Y ahora, ni siquiera una llamada para avisar. Colgué, fui al baño y me quedé un largo rato bajo la ducha. El agua caliente caía sobre mí, pero no lograba calentar el frío de mi alma. Cuando salí, el reloj marcaba casi las 11 de la noche. Javier aún no había vuelto. Estaba sentada en la cama, secándome el pelo, cuando de repente me quedé quieta. En el tocador, mis cosméticos habían sido desplazados a un lado, y en su lugar había varios frascos nuevos y desconocidos. Cogí uno de ellos. Tenía pegada una pequeña nota: «Cosmética de calidad para mamá».
La caligrafía de mi cuñada, Beatriz. Esbocé una sonrisa, pero fue un gesto silencioso. Beatriz, que cada vez que venía a nuestra casa, se comportaba como si fuera la suya. La última vez se llevó mi barra de labios, una que guardaba con especial cariño. Otra vez, cogió un conjunto de pijama que acababa de comprar diciendo: «Esto me queda mejor a mí». Y Javier siempre decía lo mismo: «Es mi hermana, no le des importancia». Exactamente a medianoche, la puerta de la habitación se abrió. Entró Javier, tratando de moverse en silencio para no despertarme. Pero al verme sentada, se detuvo en seco. «¿Todavía no duermes?». Se acercó, con la intención de besarme. Aparté la cara. «¿Cuál es la excusa de hoy?». Se quedó perplejo. «¿Qué? Horas extras, una reunión de última hora, o esta vez ni siquiera hace falta inventar una razón». Suspiró, quitándose la corbata. «Era solo una cena familiar, supongo». «Se olvidaron de llamarte». Le miré directamente a los ojos. 3 veces seguidas se olvidaron. No dijo nada y, dándose la vuelta, arrojó la ropa al cesto de la ropa sucia. «No hagas una montaña de un grano de arena». Otra vez esa frase. «No hagas una montaña de un grano de arena». Cada vez que estaba triste, enfadada o dolida, todo se reducía a esas palabras. Se acostó y en menos de 5 minutos ya estaba dormido, pero yo no. Durante toda la noche, la luz de la ventana fue cambiando gradualmente de negro a gris y luego a blanco. Esta vez no quería seguir aguantando. Por la mañana fui a casa de mi madre. Mi madre, Isabel, me sirvió una taza de té caliente. El agua estaba a la temperatura perfecta, ni demasiado caliente, ni fría. Exactamente como mi madre había vivido toda su vida, siempre con moderación, siempre conociendo los límites. Le conté todo. Después de escucharme, mi madre solo me hizo una pregunta. «¿Y qué piensas hacer?». Bajé la cabeza. «No lo sé. Si monto un escándalo, dirán que soy una exagerada». Mi madre me miró y sonrió. Esa sonrisa me pareció extraña. «¿De qué te ríes?». «Me río de que mi hija por fin ha aprendido a pensar». Mi madre se levantó y sacó una vieja caja de hojalata. Dentro había documentos, papeles y un cuaderno grueso. Mi madre lo abrió. Cada página, cada línea, eran anotaciones sobre lo que hacía la familia de mi marido. Me quedé helada. «Mamá, ¿has estado apuntando todo esto?». «No para odiar», dijo mi madre lentamente, «sino para esperar». «¿Esperar a qué?». Mi madre me miró. Su mirada se volvió aguda. «Esperar el momento en que estuvieras lo suficientemente serena como para que ya no pudieran hacerte daño». Tragué saliva. «Entonces, ¿qué debo hacer?». Mi madre levantó un dedo. «Primero, no montes un escándalo. Segundo, anótalo todo. Tercero». Mi madre hizo una pequeña pausa y luego dijo en voz muy baja: «Poco a poco, trae tus cosas importantes a nuestra casa». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Mamá, ¿me estás diciendo que me prepare para un divorcio?». Mi madre negó con la cabeza. «No necesariamente, pero tienes que tener una vía de escape». Me quedé en silencio durante un largo rato. Por primera vez entendí algo con claridad. Ya no era la chica que solo sabía aguantar. De camino a casa de mi marido, en mi bolso llevaba un cuaderno nuevo y una grabadora. La puerta se abrió y escuché la risa estridente de mi cuñada Beatriz. Respiré hondo y esbocé una leve sonrisa. A partir de hoy, no sería la misma. Una nueva historia acababa de comenzar. Recuerdo muy bien aquella tarde cuando la puerta se cerró detrás de Beatriz y la casa volvió a sumirse en su silencio habitual. Pero ese silencio ya no me hacía sentir el frío de antes. Al contrario, era como una pausa necesaria para poder ordenar mis pensamientos. Como cuando limpias una habitación en la que no has entrado en mucho tiempo. El polvo vuela por todas partes, pero si tienes paciencia, al final ves la luz. Javier seguía sentado en el sofá, con el teléfono en la mano. Su mirada estaba clavada en la pantalla, como si el mundo dentro de ella fuera más importante que todo lo que sucedía en esa casa. Si hubiera sido antes, probablemente me habría acercado, le habría preguntado en voz baja si quería comer algo y luego habría ido a la cocina a preparar algo sencillo.
intentando evitar que lo que se llama familia se desmoronara aún más. Pero esta vez no lo hice. Pasé a su lado sin decir una palabra, de la misma manera que él había pasado por encima de mis sentimientos durante los últimos 3 años. Hubo un brevísimo instante en el que vi que levantaba la cabeza y me seguía con la mirada, pero fue solo un vistazo fugaz, sin retención, sin preguntas, sin intentar detenerme. Como si mi estado de ánimo, ya fuera alegre o triste, no fuera algo de lo que tuviera que preocuparse. Entré en la habitación, cerré la puerta, me senté en el escritorio y abrí el cuaderno nuevo que me había dado mi madre. En la primera página escribí la fecha y luego empecé a anotar. Tercera vez dejada sola durante una reunión familiar. Sin aviso, sin explicación. Mi letra era temblorosa al principio, pero cuanto más escribía, más firmes se volvían las letras. Como si cada línea me ayudara a mantener la calma que antes siempre perdía cuando las emociones me desbordaban. Esa noche no lloré. Eso, quizás, fue lo que más me asustó, porque cuando una mujer deja de llorar, significa que su corazón ha empezado a enfriarse. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Javier seguía durmiendo, de espaldas a mí. Su respiración era regular y despreocupada, lo que me hizo preguntarme si él alguna vez había pasado una noche en vela como yo, pensando en cómo salvar el matrimonio. No lo desperté, preparé el desayuno en silencio, sin hacer ruido, como una invitada que vive temporalmente en su propia casa. Cuando ya me disponía a ir al trabajo, murmuró con voz somnolienta: ¿Al trabajo? Sí, volverás temprano esta noche. Me detuve un momento y me giré para mirarlo. Esa pregunta, a primera vista, sonaba normal, pero yo sabía que no era preocupación, sino simple costumbre. No lo sé, respondí secamente y salí de casa. Durante todo el trayecto a la oficina no puse música, no escuché nada. Simplemente dejé que mis pensamientos estuvieran en blanco, como si intentara acostumbrarme a un nuevo estado, un estado en el que ya no esperas nada. En la oficina trabajé como de costumbre. Nadie sabía lo que había vivido la noche anterior. Nadie sabía que había cenado fideos instantáneos en una casa vacía. Y nadie sabía que me estaba preparando para un paso que antes ni siquiera me atrevía a pensar. A la hora del almuerzo, recibí un mensaje de Sofía. Ayer casi me vuelvo loca de rabia. ¿Qué piensas hacer? Miré el mensaje durante un rato y luego respondí: Estoy pensando. Solo 2 palabras, pero por primera vez sentí que ya no me dejaba llevar por las emociones, sino que realmente estaba reflexionando. Después de comer, pedí salir antes del trabajo, no porque estuviera cansada, sino porque necesitaba tiempo para hacer una cosa. Cuando abrí la puerta y entré en casa, mi primera sensación fue de extrañeza. Aunque todo seguía igual, sabía que a partir de hoy ya no miraría esta casa con los ojos de una esposa. Empecé por el dormitorio. Abrí el armario, miré cada prenda, cada vestido, cada blusa que había comprado en los últimos 3 años. Algunos ni siquiera los había estrenado. Otros ya estaban viejos, pero todos estaban ligados a un periodo en el que pensaba que vivía muy bien. Saqué una bolsa de papel grande y metí algunas prendas importantes: un abrigo, 2 vestidos, un traje de chaqueta. Cada vez que cogía algo, me detenía unos segundos. No porque me arrepintiera, sino porque me preguntaba si realmente lo necesitaba, y comprendí que lo que necesitaba no era ropa, sino una sensación de respeto. Y esa sensación, esta casa nunca me la había dado. Pasé al escritorio. Documentos, títulos, algunos papeles importantes. Todo fue cuidadosamente guardado en una bolsa. Lo hice todo muy despacio, con mucho cuidado, sin dejar rastros evidentes. Tal como me había aconsejado mi madre. No dejes que se den cuenta de inmediato. Mientras recogía mis cosas, sonó mi teléfono. Era Javier. Miré la pantalla unos segundos y luego contesté: Diga, ¿estás en casa? Sí. Hoy volveré tarde. Tengo cosas que hacer. Su voz era tranquila, como siempre. Sonreí para mis adentros. Claro, trabaja. Cenaré sola. Vale, de acuerdo. La llamada terminó rápidamente, ni una pregunta ni una explicación,
Dejé el teléfono y abrí la aplicación de seguimiento de ubicación que una vez le pedí que activara cuando se iba de viaje de negocios. Un pequeño punto verde apareció en el mapa. No estaba en la oficina, sino en casa de sus padres. Lo miré fijamente por un momento y luego me eché a reír. Una risa muy suave que me sonó ajena. Resulta que no era demasiado sensible, sino que simplemente me había estado engañando a mí misma durante demasiado tiempo. Continué recogiendo mis cosas. Cuando terminé, eché un vistazo a la habitación. Todo estaba casi intacto. Nadie, al mirar, se daría cuenta de que había comenzado a irme. Antes de salir de casa, cogí una pequeña hoja de papel y escribí: me he ido a casa de mi madre por unos días, sin reproches, sin explicaciones, sin emociones. Dejé la nota sobre la mesa, cogí la bolsa y salí. La puerta se cerró detrás de mí. Esta vez no miré atrás. Al volver a casa de mi madre, dejé la bolsa y sentí como si hubiera recorrido un camino muy largo, aunque en realidad solo habían sido unos pocos kilómetros. Mi madre no hizo muchas preguntas, simplemente dijo: has vuelto, ven a cenar. La cena de ese día fue muy sencilla, pero comí con más apetito que en cualquier otra comida de los últimos 3 años. Después de cenar, me acosté en mi habitación, sin pensar, sin preocuparme, simplemente me dormí, un sueño tan profundo que no soñé nada. Cuando me desperté, ya había oscurecido. Cogí el teléfono, 3 llamadas perdidas, todas de Javier, un mensaje: ¿por qué te has ido de repente a casa de tu madre? Miré esas palabras durante un rato y luego dejé el teléfono. No contesté. Unos minutos después, el teléfono volvió a iluminarse. Esta vez llamaba Beatriz. No contesté. Luego, mi suegra. Tampoco contesté. Solo cuando el teléfono se quedó sin batería y la pantalla se apagó, suspiré aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No esa paz aterradora de una casa vacía, sino paz en el alma. Salí al balcón. La brisa nocturna soplaba suavemente. A lo lejos se oía el ruido de los coches, las conversaciones de la gente, los sonidos de la vida real. De repente, me di cuenta de que durante demasiado tiempo había vivido en un caparazón llamado familia, hasta el punto de olvidar cómo era vivir de verdad. En la cocina, mi madre estaba preparando algo más. El cálido aroma de la comida se extendía por la casa. Me quedé allí, mirando la espalda de mi madre, y de repente sentí que me picaban los ojos, no por el dolor, sino porque por fin había vuelto al lugar donde no necesitaba esforzarme para ser aceptada. Esa noche dormí muy bien, y en algún lugar, lo sabía, una persona empezaba a sentir inquietud, y eso era solo el principio. A la mañana siguiente, me desperté en mi antigua habitación, donde cada cosa seguía en su sitio, como en los años antes de casarme. Desde las cortinas de color crema, que con el tiempo se habían vuelto un poco amarillentas, hasta el escritorio con el arañazo que dejé cuando aún era estudiante. Y fue esa sensación familiar la que por un segundo me dejó atónita, como si los últimos 3 años hubieran sido solo un largo sueño. Un sueño del que, al despertar, volvía a ser la misma chica de antes, la que aún no había entrado en ese matrimonio lleno de vacío. Pero cuando toqué el teléfono que yacía junto a la almohada, la fría pantalla negra me devolvió de inmediato a la realidad, recordándome que todo aquello no era un sueño y que lo que estaba haciendo era real. No encendí el teléfono de inmediato. Las palabras que mi madre me dijo ayer todavía resonaban en mi cabeza. Deja que se preocupen un poco más. Me senté y abrí las cortinas. La luz del sol de la mañana llenó la habitación, suave pero clara, como un recordatorio de que había comenzado un nuevo día y que yo también necesitaba empezar de nuevo. Fuera, en la cocina, estaba mi madre. El sonido rítmico del cuchillo sobre la tabla de cortar y el aroma de la cebolla friéndose se extendían por toda la casa. Un olor que en los últimos 3 años rara vez había sentido en mi propia casa. Salí. Mi madre me miró, sin hacer preguntas innecesarias. Simplemente dijo: lávate la cara y ven a desayunar. Su voz era tan normal, como si nunca me hubiera ido, como si todo lo que estaba pasando fuera simplemente un día agotador más. Me senté a la mesa. Me pusieron delante un plato de gachas calientes, cuyo vapor me nubló la vista.
Y en ese momento de repente comprendí algo muy simple que antes no había notado. El verdadero cuidado no necesita muchas palabras. Basta con un simple gesto de calidez. Comí lentamente, cucharada a cucharada, sin prisa, sin pensar, permitiendo que mi cuerpo se recuperara después de tantos días de tensión. Después de desayunar, iba a ir a mi habitación, pero mi madre me detuvo. «Siéntate un minuto». Volví y me senté frente a ella. Me sirvió un vaso de agua tibia y me miró directamente. Su mirada ya no era tan suave como antes, sino más seria. Ayer volvió a llamarme. Me quedé helada. «¿Javier?» «Sí». Guardé silencio unos segundos. «¿Qué dijo?» Mi madre suspiró suavemente. Su voz era pausada, sin prisa. Al principio preguntó con calma si habías venido aquí, y luego empezó a preocuparse, a preguntar qué había pasado, si nos habíamos peleado. Sonreí con amargura. Sigue pensando que es una pelea. Mi madre me miró sin sonreír. En la segunda llamada, su voz había cambiado. ¿Cómo que había cambiado? Se volvió impaciente. Mi madre dijo que empezó a preguntar insistentemente si iba a volver, si tenía intención de divorciarme. Apreté ligeramente las manos. «¿Y qué le respondiste?» Mi madre tomó un sorbo de agua y dijo: «Le dije que habías venido, pero solo para recoger algunas cosas y seguir tu camino, que querías estar sola un tiempo». Miré a mi madre, y un sentimiento muy complejo se apoderó de mí. Gratitud, preocupación y un poco de emoción. ¿Cómo reaccionó? Mi madre curvó ligeramente los labios en una sonrisa muy sutil. Se quedó callado un buen rato. Podía imaginar la escena. Javier, al otro lado del teléfono, sin saber qué decir, sin entender lo que estaba pasando, por primera vez sin tener el control de la situación. Y luego me hizo una pregunta. ¿Cuál? Mi madre me miró directamente. ¿Es que quiere dejarme? Al oír eso, mi corazón se encogió de repente. No de pena, sino porque Javier, por primera vez, se daba cuenta de la posibilidad de perderme. Bajé la cabeza, sin decir nada. Mi madre no me obligó a responder, solo continuó suavemente. «Verás, hay cosas que puedes decir 100 veces y no te escucharán, pero en cuanto te callas, empiezan a tener miedo». Levanté la cabeza y miré a mi madre. Esas palabras fueron como un cuchillo que cortaba directamente aquellos días en los que intenté explicar, aguantar, conservar, solo para recibir indiferencia a cambio. «Entonces, ¿qué hago ahora?», pregunté en voz muy baja. Mi madre no respondió de inmediato. Se levantó, fue a su habitación y trajo aquel viejo cuaderno. Abriendo una de las páginas me lo acercó. «Lee». Bajé la vista. Eran anotaciones sobre cómo me habían tratado injustamente, desde pequeñas cosas hasta grandes acontecimientos, desde palabras aparentemente casuales de mi suegra hasta las acciones evidentes de Beatriz y el silencio habitual de Javier. Línea por línea, como un espejo, reflejaban el matrimonio que yo había considerado normal. «Ya lo he leído. Pienso que si esto continúa, dejaré de ser yo misma». Mi madre asintió. «Entonces no continúes». Una frase simple, pero me hizo sentir mucho más ligera. En ese momento sonó el teléfono de mi madre. Miró la pantalla y me la enseñó. Era Javier. Miré el número de teléfono familiar, pero en mi interior ya no sentía la agitación de antes, solo una extraña calma. «¿Quieres contestar?», preguntó mi madre. Pensé unos segundos y asentí. Mi madre contestó la llamada, activando el altavoz. «Hola, tía, soy yo». Se oyó la voz de Javier, más ronca de lo habitual. Evidentemente, no había dormido. «Sí. ¿Pasa algo?» «Tía, ¿sabe dónde está Elena ahora?». Al oírle pronunciar mi nombre, apreté las manos involuntariamente. «Ayer dijo que se había ido. La llamo, pero no consigo localizarla». Mi madre respondió con mucha calma. «Necesita tiempo». «Pero», tartamudeó él. «Tía, de verdad que no entiendo qué he hecho mal». Cerré los ojos. Había oído esa frase demasiadas veces. «Piénsalo tú mismo», dijo mi madre. «¿Cómo has tratado a tu mujer estos últimos 3 años?» Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Un silencio muy largo, tanto que podía oír su respiración. «Yo, no lo sé», lo dijo con voz abatida. En ese momento
Sentí algo con claridad. No era que no quisiera entender, sino que nunca había pensado que necesitara entender. Cuando lo entiendas, entonces búscala, dijo mi madre, y ahora no la molestes. Dicho esto, mi madre colgó. La habitación se quedó en silencio. Me quedé sentada, mirando al vacío. En mi alma ya no había tormenta como antes, sino una superficie de agua lisa, tan calma que hasta a mí me pareció extraño. ¿Qué piensas?, preguntó mi madre. Sonreí débilmente. Por primera vez, no tengo ganas de explicar nada. Mi madre asintió, sin añadir una palabra más. Por la tarde, recibí un mensaje de Sofía. Había publicado una foto. ¿De quién? De Beatriz. Cogí el teléfono de mi madre para verla. Una foto familiar. Todos de pie juntos, sonriendo felices. Javier está al lado de su madre, con la mano en su hombro. Se le ve muy respetuoso. Debajo de la foto, una leyenda. La familia es lo más importante. Miré la foto durante mucho tiempo y luego me eché a reír. Una risa que ya no dolía, solo frío. Nunca me consideraron de la familia, dije en voz baja. Mi madre no discutió, solo puso su mano sobre la mía, con un gesto ligero pero firme. Entonces tú tampoco tienes que intentar quedarte donde no es tu sitio. Asentí. En ese momento, entendí algo con claridad. Todo esto aún no había terminado, y no volvería a mi vida de antes. Aquella tarde pasó más lenta de lo habitual, no porque ocurriera algo especial, sino porque por primera vez en muchos años no tenía que estar pendiente del teléfono, no tenía que preocuparme por si mi suegra llamaba de repente, no tenía que adivinar si Javier volvería a cenar o si tendría otros planes. Y no tenía que pensar qué decir o qué hacer para mantener un ambiente de paz en la familia, como antes. Toda esa presión invisible desapareció de repente, dejando un enorme vacío que al principio me pareció extraño, pero que con el tiempo se fue haciendo cada vez más agradable, como si me hubiera quitado una ropa demasiado ajustada que había llevado durante mucho tiempo. Estaba sentada en mi habitación, con el cuaderno abierto, y empecé a registrar cada momento con más claridad. Ya no con prisa, como antes, sino como si estuviera contando la historia de mi propia vida. Cada evento, cada palabra, cada mirada, todo fue colocado en su lugar. Y cuanto más escribía, más claro veía que mi matrimonio no se había roto de repente. Los problemas habían empezado hacía mucho tiempo. Simplemente me había acostumbrado a reparar yo misma esas grietas, hasta el punto de olvidar que un día ese muro simplemente se derrumbaría. Mi madre pasó, me miró y preguntó: ¿Lo has apuntado todo? Asentí. Sigo escribiendo. Mi madre no dijo nada más, solo dejó un vaso de agua tibia en la mesa y se fue. Así era como mi madre siempre mostraba su cariño, de forma muy simple, sin hacer preguntas innecesarias, sin presionar, pero siempre estando ahí para que yo supiera que no estaba sola. Cerca de la noche volvió a sonar el teléfono de mi madre. Estaba escribiendo y oí el timbre familiar, pero esta vez no me sobresalté. Mi madre miró la pantalla y luego a mí. Tu suegra. Dejé el bolígrafo, sin decir nada. Mi madre entendió, contestó la llamada y activó el altavoz. Hola. Se oyó la voz de mi suegra Pilar. El mismo tono familiar, pero hoy tenía una nota de tensión que nunca antes había escuchado. Isabel, te pregunto en serio, ¿dónde está Elena? Mi madre respondió con mucha calma. Necesita tranquilidad. Déjala descansar unos días. ¿Qué descanso ni qué descanso? La voz de Pilar se agudizó. Es la nuera de mi casa. Se ha ido así como así, y encima apaga el teléfono. Eso es tener muy poca vergüenza. Me quedé sentada escuchando cada palabra, pero en mi interior ya no había la tormenta de antes. Solo veía con más claridad la esencia de todo. Pilar, dijo mi madre lentamente, no estás hablando del todo bien. ¿En qué me equivoco? Espetó Pilar casi de inmediato. Ser nuera y no saber comportarse, siempre con esa cara larga, y ahora encima se escapa a casa de su madre. Dime, ¿no es eso una falta de respeto a la familia del marido? Sonreí para mis adentros, en silencio. Solo yo sabía cuánto me había esforzado por comportarme correctamente en los últimos 3 años. Mi madre no discutió, solo preguntó a su vez: ¿Y alguna vez le has preguntado por qué se comporta así?
Al otro lado de la línea hubo un silencio momentáneo. Los matrimonios jóvenes discuten. Es normal. Si fuera solo una discusión, no se habría ido. Las palabras de mi madre fueron muy suaves, pero penetraron como una aguja en el punto más débil. Pilar bajó un poco el tono, pero seguía hablando con brusquedad. No sé qué tendrá en la cabeza, pero si quiere seguir en esta casa, debe saber cuál es su lugar, y no irse y venir cuando le apetezca. Al oír eso, apreté el bolígrafo con más fuerza. En esta casa. Esas 3 palabras bastaron para que lo entendiera. A sus ojos, nunca fui parte de la familia, sino solo alguien a quien se le permitía vivir con ellos. Mi madre mantuvo un tono tranquilo. Pilar, ella no es una niña. Si se ha ido, es porque tenía una razón. Deberíais preguntaros a vosotros mismos. ¿Preguntarnos qué? Se rió Pilar con frialdad. A mí me parece que la habéis mimado demasiado, por eso se ha desmandado. Mi familia no le ha negado nada. Tiene comida, una vivienda decente. ¿Qué más puede querer? Cerré los ojos. Exacto. En su opinión, a una mujer le basta con tener comida y un techo. Y los sentimientos, el respeto, no cuentan. Mi madre no continuó la discusión. Si piensas así, nos va a ser difícil llegar a un acuerdo. Es lo que hay. Dile que vuelva, que no monte un escándalo. La llamada terminó. En la habitación volvió a reinar el silencio. Dejé el bolígrafo y respiré hondo. No por cansancio, sino porque por fin había escuchado lo que nunca antes habían dicho directamente. Mi madre me miró. ¿Lo has oído todo? Asentí. Lo he oído todo claramente. Mi madre no preguntó más, pero yo sabía que estaba esperando. Mamá, dije lentamente, creo que no podré volver a mi vida de antes. Mi madre asintió como si ya supiera la respuesta. Entonces no vuelvas. Esas palabras fueron como un permiso para vivir para mí misma. En ese momento, mi teléfono, que acababa de cargar, se iluminó. Un mensaje de Javier. Voy a recogerte esta noche. ¿Vale? Miré esas palabras y me reí. La misma vieja táctica. Como si todo esto fuera solo un pequeño enfado. Como si yo fuera a volver dócilmente, como tantas otras veces. No contesté. Al rato, llegó otro mensaje. Lo siento. Hablemos. Lo miré y apagué la pantalla. No es que no quisiera hablar, es que sabía que si hablábamos ahora, todo volvería a ser como antes. Un lo siento, una promesa, y luego el olvido. Esa noche no hice nada especial. Simplemente me senté con mi madre, vimos un programa antiguo, escuché la televisión. Escuché a mi madre comentar de vez en cuando algo muy trivial. Y fueron precisamente esas pequeñas cosas las que me trajeron más paz que cualquier otra cosa. Cerca de las 9 de la noche, sonó el timbre. Mi madre y yo nos miramos. Sin decir una palabra, ambas supimos quién era. Mi madre se levantó y fue a abrir. Yo no me escondí en la habitación como la vez anterior, sino que me quedé sentada en el salón, con la espalda recta, las manos en las rodillas, como si esperara algo. La puerta se abrió. Allí estaba Javier. La luz del pasillo le daba de lleno, acentuando su rostro cansado, su pelo despeinado, las ojeras y la camisa arrugada. No tenía el aspecto pulcro de siempre. Entró, me vio y se quedó paralizado. Elena. Su voz se había vuelto más baja. Le miré con calma, sin rabia, sin tristeza, simplemente ya no como antes. Dio unos pasos hacia mí, como si quisiera acercarse, pero se detuvo. ¿Por qué estás aquí? La pregunta de siempre. Pero esta vez no respondí de inmediato. Le miré durante unos segundos y luego dije en voz muy baja, «¿De verdad que no lo sabes?» Él guardó silencio. Su mirada era confusa, exactamente igual que las veces anteriores. Pero esta vez no sentí lástima. «Elena, si es por esas pequeñeces», comenzó, «te pido disculpas. Lo corregiré». Negué con la cabeza en silencio. «Javier, ¿sabes que el problema no son las pequeñeces?» Él me miró en silencio. «El problema es que, en tu corazón, yo nunca he sido importante». Se hizo el silencio. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Me levanté. «No estoy enfadada contigo, pero tampoco quiero seguir viviendo así». Dicho esto, me di la vuelta.
no para evitarlo, sino para poner fin a algo que se había alargado demasiado. A mi espalda le oí llamar: «Elena». Pero esta vez no me giré. En el momento en que me di la vuelta y me alejé, comprendí claramente que este no era un gesto simple como las veces anteriores. No era una de esas veces en que te das la vuelta para volver a los pocos minutos, ni tampoco ese enfado habitual que se puede calmar con una palabra cariñosa. Este era un verdadero punto de inflexión, un paso que, una vez dado, es muy difícil de deshacer. Precisamente porque lo entendía, cada uno de mis pasos fue lento pero firme, sin temblores, sin vacilaciones, como el de alguien que por fin ha decidido soltar una carga que ha intentado llevar durante demasiado tiempo. A mi espalda, oí cómo Javier daba un paso rápido detrás de mí y luego se detenía, como si quisiera retenerme, pero no supiera cómo, porque todas las palabras que había usado antes para retenerme ahora se habían vuelto inútiles. «Elena, detente». Su voz era baja, no tenía la confianza habitual, sino una rara confusión. Me detuve, pero no me giré. Quería oír qué diría esta vez. «Yo sé que me equivoqué», dijo, titubeando. «Pero no puedes irte por esas pequeñeces». Cerré los ojos por un segundo. Una frase, solo una, pero fue suficiente para que lo entendiera. Aunque estuviera preocupado, asustado, en su mente todo lo que yo había sufrido seguían siendo pequeñeces. Me giré y le miré directamente a los ojos. «¿De verdad crees que son pequeñeces?». Él guardó silencio. Su mirada iba de un lado a otro. «3 años», dije lentamente. «3 años he vivido en tu casa. Me olvidaron una y otra vez. Tu hermana cogía mis cosas. Tu madre me trataba como a una extraña y tú siempre decías: no hagas una montaña de un grano de arena». Hice una pequeña pausa y pregunté: «¿Para ti esos son pequeñeces?». Él bajó la cabeza, sin responder. Mi madre estaba de pie detrás, sin intervenir, pero su mirada seguía cada una de mis palabras, como si en silencio me diera la firmeza que siempre me había faltado. «Elena», volvió a hablar. No lo hice a propósito. Simplemente no lo pensé tanto. Me reí en voz baja, no de él, sino de mi yo anterior, de la que creía que si pensaba un poco más, si aguantaba un poco más, todo se arreglaría. «Correcto», asentí. «Tú no pensabas». Y yo tenía que pensar en qué decir hoy para que tu madre no se disgustara, pensar en qué hacer para que tu hermana no me criticara, pensar en cuándo callarme para que tú no te sintieras incómodo. Le miré. Mi voz se mantuvo firme. Pensaba en todos, menos en mí misma. El aire en la habitación pareció espesarse. Javier estaba de pie, con los brazos caídos, sin reaccionar. Por primera vez le vi sin saber qué decir. «Elena», dijo en voz muy baja. «Entonces, ¿qué quieres que haga?». Esa pregunta debería haberla hecho hace mucho tiempo, pero ahora, al oírla, sentí que ya era tarde. «No quiero que hagas nada», respondí. «Solo quiero que lo entiendas, pero no puedes entenderlo». Me miró. Sus ojos empezaron a enrojecer. «Puedo aprender». Negué con la cabeza. «¿Cuándo aprenderás?». «Cuando yo ya no quiera esperar». Después de esas palabras, ambos guardamos silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque todo estaba ya demasiado claro. En ese momento, intervino mi madre. Su voz era suave, pero decidida. «Javier, vete a casa». Él se volvió hacia mi madre, como buscando salvación. «Tía, hable con ella, por favor». Mi madre le miró sin reproche, pero también sin defenderlo. «No puedo vivir vuestra vida por vosotros ni decidir por Elena. Eres el marido. Tú mismo deberías saber en qué te equivocas». Se quedó unos segundos más, y finalmente asintió, sin decir una palabra más. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Esta vez, él se fue primero. La puerta se cerró. Ni gritos, ni súplicas. Solo un silencio muy largo. Me quedé de pie un momento y luego me senté en el sofá. La sensación era como si hubiera sobrevivido a un huracán, pero extrañamente no sentía el cansancio de antes. Solo había una ligereza que nunca había experimentado. Mi madre se sentó a mi lado, sin preguntar de inmediato, solo poniendo una mano en mi hombro. «¿Cansada?». Negué con la cabeza. «No, me siento ligera».
Mi madre sonrió. Entonces, has hecho lo correcto. Esa noche no encendí el teléfono. No por miedo, sino porque ya no necesitaba saber qué pensaba él, qué hacía. Por primera vez en mucho tiempo, no vivía al ritmo de otra persona. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui con mi madre al mercado. El camino conocido, los puestos familiares, las voces de los compradores y vendedores, el ruido de los coches, todo era tan cotidiano. Pero fue precisamente eso lo que me hizo sentir que estaba volviendo a la vida real, no a esa vida en la que me esforzaba al máximo por mantener una imagen. Mi madre iba delante, yo detrás. A veces se giraba y me preguntaba, ¿quieres pescado? ¿Compramos estas verduras? Preguntas sencillas, pero que me reconfortaban, porque por primera vez alguien me preguntaba qué me gustaba, sin condiciones. A mediodía, mientras ayudaba a mi madre a cocinar, sonó mi teléfono. Miré, era Javier, no contesté. Al rato llegó un mensaje. Lo siento, hablaré con mi madre. Lo leí y dejé el teléfono. No contesté, no porque no le creyera, sino porque ya no tenía prisa por creer. Por la tarde estaba sentada sola en mi habitación. Volví a abrir el cuaderno y añadí otra línea. Vino Javier. Sigue sin entender el problema. Dejé el bolígrafo, miré fijamente esa anotación durante un largo rato y luego cerré el cuaderno. Fuera empezaba a oscurecer. En la casa se encendió una cálida luz amarilla, creando un espacio acogedor. Todo lo contrario a los días que pasaba en aquella casa, donde siempre había suficiente luz, pero faltaba calidez. De repente comprendí. Hay lugares donde vives mucho tiempo, pero que nunca te pertenecen, y hay lugares a los que basta con volver para sentir paz. Esa noche me acosté muy temprano, sin sueños, sin pensamientos, solo un sueño profundo, como si mi cuerpo por fin descansara de verdad. Y en otro lugar, lo sabía, una persona empezaba a comprender que esta vez yo ya no era la que volvería solo por una disculpa. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo completamente diferente. Ya no había llamadas insistentes que me hacían sobresaltar. No había esa sensación de espera, de un mensaje o una explicación. En su lugar, había mañanas que recibía con la suave luz del sol filtrándose por la vieja ventana, escuchando a mi madre trajinar en la cocina, y de repente sentía una calma en el alma que hasta a mí me parecía extraña, como si, después de una larga tensión, la cuerda de mi alma por fin se hubiera aflojado. Empecé a volver al trabajo, no con prisa para olvidarlo todo, sino de manera lenta y consciente, como si estuviera reconstruyendo mi vida paso a paso desde las cosas más pequeñas. Y fue en esas horas de trabajo normales cuando comprendí que en algún momento había permitido que las emociones familiares ocuparan demasiado espacio en mi cabeza, hasta el punto de olvidar que yo también tenía mi propio mundo que necesitaba ser cuidado. En la oficina todo seguía igual. Seguían riendo, hablando, preguntando. Nadie sabía que me encontraba en una gran encrucijada, y yo no lo contaba, porque esta vez quería que todas mis decisiones fueran tomadas por mí misma, sin la influencia o los consejos de nadie más. A la hora del almuerzo, recibí un mensaje de Javier. He hablado con mi madre. Miré esas palabras durante un rato, sin sentir ni la emoción de antes, ni la rabia, solo curiosidad. Curiosidad por ver hasta dónde sería capaz de llegar esta vez. Un momento después, llegó un segundo mensaje. Mamá ha dicho que tendrá más cuidado. Sonreí para mis adentros. Más cuidado. 3 palabras suaves, pero tan familiares. Antes, al oír esto, ya me habría calmado, pero ahora entendía que algunas promesas se hacen no porque no sean sinceras, sino porque no son suficientes. No contesté, no para complicarle la vida, sino para que entendiera que las cosas ya no eran tan simples como antes. Esa tarde, mientras trabajaba, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. En la pantalla apareció suegra. Miré la pantalla. Mi dedo se detuvo sobre el botón de respuesta. 1 segundo. 2. Y contesté. Sí. Al otro lado de la línea hubo un silencio momentáneo, como si no esperara que yo respondiera. Luego se oyó la voz de Pilar. Esta vez ya no tan aguda como la vez anterior, sino más contenida. Elena, ¿dónde estás? Respondí con calma.
Estoy en el trabajo. Ah, hizo una pausa. Llevas varios días sin aparecer. La casa está tan vacía. No dije nada. Solo escuché. La otra vez, continuó. Fui demasiado brusca. Dije cosas que no debía. No me lo tengas en cuenta. Me sorprendió un poco. No por la disculpa, sino porque era la primera vez que oía de ella esas palabras. Pero no me apresuré a ablandarme. Sí, lo entiendo, respondí suavemente. Bueno, entonces ven a cenar este fin de semana. Prepararé lo que te gusta. Guardé silencio. Había oído invitaciones así muchas veces, pero nunca había sentido que fueran realmente para mí. Estoy ocupada, respondí. No la rechacé directamente, pero tampoco acepté. Pilar suspiró suavemente. Elena, una mujer se distingue por saber mantener a su familia unida. No hay que hacer una tragedia por pequeñeces. Esa frase por fin había salido. Cerré los ojos por un segundo. Significaba que, aunque el tono había cambiado, los pensamientos seguían siendo los mismos. Sí. Solo respondí esa palabra, sin discutir, sin explicar. La llamada terminó rápidamente. Dejé el teléfono y miré por la ventana. Atardecía. El sol empezaba a ponerse. En mi alma sentía lo mismo. Ya no había indignación, solo claridad. Esa noche, cuando volví a casa, mi madre estaba sentada deshojando verduras. Le conté lo de la llamada. Después de escucharme, mi madre no se sorprendió. ¿Qué piensas? Me senté a su lado, cogí un manojo de perejil y empecé a ayudarla. Pienso que tienen miedo. Mi madre asintió. Sí, pero no tienen miedo de perderte a ti, sino de quedar mal. Continué. Mi madre me miró con cierta satisfacción en la mirada. Me alegro de que lo entiendas. Suspiré. Mamá, ¿y si de verdad quieren cambiar, por dónde deberían empezar? Mi madre no respondió de inmediato. Deshojó unas cuantas ramitas más y luego dijo: por empezar a considerarte un miembro de la familia. Guardé silencio. Pero por ahora, continuó mi madre, no lo están haciendo. Asentí. Sí. Todo lo que hacen es intentar que vuelva a mi antiguo lugar. En vez de cambiar ese lugar, esa noche volví a encender el teléfono. Muchos mensajes de Javier, desde los más cortos, como ¿has comido?, hasta explicaciones más largas de que había hablado con su madre, que se esforzaría, que no quería perderme. Lo leí todo, sin saltarme ni uno, pero no contesté de inmediato. No porque me hubiera vuelto insensible, sino porque estaba aprendiendo a no reaccionar movida por las emociones. Dejé el teléfono, abrí el cuaderno y añadí otra línea. Llamó la suegra. Hubo disculpas, pero la mentalidad no ha cambiado. Dejé el bolígrafo, miré esa anotación durante un largo rato y luego cerré el cuaderno. Hace una semana todavía estaba indecisa, sin saber qué hacer, y ahora no tenía prisa, porque sabía que lo más importante no era lo rápido o lento que ellos cambiaran, sino que yo ya no volvería al antiguo camino. Fuera ya era de noche. En la casa brillaba una cálida luz amarilla. Mi madre ya se había acostado, y yo estaba sentada sola junto a la ventana, mirando el cielo oscuro. En mi alma ya no sentía la pesadez de antes, sino una conciencia muy clara de que todo seguía adelante y que lo que me esperaba podría ser aún más difícil. Pero, al menos, esta vez no caminaría sola. En los días siguientes, empecé a notar cambios muy claros, no en el exterior, sino en cómo yo misma empecé a percibir lo que estaba sucediendo. Antes, cada vez que llegaba un mensaje o una llamada de Javier o su familia, mi corazón empezaba a latir más rápido. En mi cabeza, de inmediato, se proyectaban todo tipo de escenarios, desde la preocupación y la esperanza hasta la decepción. Ahora, cuando el teléfono se iluminaba, simplemente miraba, leía y lo dejaba a un lado, sin prisa, sin pánico, como una observadora externa, no como una participante. Y fue precisamente este cambio lo que me hizo comprender que lo que se estaba desvaneciendo gradualmente no era el amor, sino la dependencia. Aquella mañana llegué a la oficina más temprano de lo habitual. Me senté frente al ordenador, pero no me apresuré a empezar a trabajar. En su lugar, abrí el cuaderno y releí todo lo que había escrito en los últimos días. Cada línea era como un recordatorio de que mis acciones no eran un capricho,
ni un enfado, sino un proceso de reevaluación. Un proceso por el que había pagado con 3 años de paciencia. En ese momento sonó el teléfono. Era Javier. Miré el número y decidí contestar. Hola, Elena, ¿estás en el trabajo? Su voz era un poco contenida, ya no tan segura como antes. Sí, quiero que nos veamos. Guardé silencio unos segundos. ¿Para qué? Al otro lado de la línea. Titubeó. Quiero aclarar las cosas. Miré por la ventana. La luz de la mañana caía sobre el escritorio, reflejándose en las hojas de papel blancas. ¿De qué hay que hablar? De nosotros. Suspiré en voz baja. Si quieres hablar, habla ahora mismo. No, dijo apresuradamente. Para esto tenemos que vernos. Lo pensé un momento. No porque no quisiera verlo, sino porque quería entender qué quería decir realmente. Está bien, dije. Esta noche, en nuestra cafetería de siempre. Sí, allí estaré. La llamada terminó. Dejé el teléfono. En mi interior no sentía la emoción de las citas de antes, sino la calma previa a una conversación necesaria, que no evitaba pero de la que tampoco esperaba nada. El día se hizo largo. Trabajé como de costumbre, pero a veces la imagen de Javier aparecía en mi mente. No la imagen de mi marido actual, sino la de aquel chico que una vez esperó bajo la lluvia por mí, que por mí discutió con su familia. Y me preguntaba cuándo había desaparecido ese hombre. Por la tarde, llegué a la cafetería 10 minutos antes. La misma mesa de siempre en la esquina, donde una vez hablamos de todo. Del trabajo, los amigos, los planes de futuro. Y fue aquí donde una vez me cogió la mano y me dijo que nunca permitiría que yo sufriera. Me senté, pedí una bebida y esperé. Él llegó puntual. Al entrar, miró a su alrededor y luego me vio. Su mirada se detuvo en mí por unos segundos, como si estuviera comprobando si realmente estaba allí. Se acercó y se sentó enfrente. La distancia era muy pequeña, pero al mismo tiempo enorme. ¿Llevas mucho esperando? Acabo de llegar. Una respuesta corta, sin largos interrogatorios como antes. Él asintió. Unos segundos. Guardaron silencio, y finalmente él habló. Elena, he pensado mucho estos últimos días. Le miré, sin decir una palabra. Sé que me equivoqué. Me acostumbré demasiado a tu paciencia, y no me di cuenta. Fruncí ligeramente el ceño. Esas palabras las oía por primera vez, pero de verdad que no pensé que fuera tan grave. Dejé el vaso sobre la mesa. ¿Y qué piensas ahora? Me miró. Su mirada era un poco indecisa, pero aún así dijo, quiero que vuelvas. Me reí en voz baja, no de alegría, sino porque lo había previsto. ¿Volver para qué? Se quedó un poco desconcertado. Volver para que sigamos viviendo como antes. Esa respuesta hizo que dejara de sonreír. Javier, dije lentamente, ¿ves el problema? Él guardó silencio. Quieres que vuelva, pero no puedes decir que vas a cambiar. Bajó la mirada a la mesa. Lo intentaré. ¿Qué intentarás? Continué. Intentaré preocuparme más por ti. Negué con la cabeza. ¿Cuántas veces has dicho ya eso? No respondió. El problema no es si te preocupas o no, dije, sino que en tu forma de pensar, yo nunca he sido una prioridad. Levantó la cabeza. Eso no es verdad. Si fuera una prioridad, no me habrían olvidado 3 veces seguidas. Si fuera una prioridad, no habrías dejado que Beatriz cogiera mis cosas. Si fuera una prioridad, no habrías permitido que tu madre dijera esas cosas sin defenderme. Le miré directamente a los ojos. Puedes decir que no fue a propósito, pero el resultado es el mismo. De nuevo, el silencio. En la cafetería sonaba una música suave, pero no podía aliviar la tensión entre nosotros. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó con voz queda. Lo pensé unos segundos. Quiero respeto, no de palabra, sino de hecho. Asintió. Entendido. Le miré. ¿De verdad lo has entendido? No respondió de inmediato. Lo intentaré. Suspiré en voz baja. No necesito que lo intentes, necesito que cambies. Dije estas palabras en voz muy baja, pero yo misma sentí en ellas una gran determinación. Me miró durante un largo rato.
En su mirada había algo parecido a la primera vez que se daba cuenta de que todo se le había escapado de las manos. ¿Y si no puedo?, preguntó. No evité la pregunta. Entonces no volveré. Una respuesta clara, sin rodeos, sin emociones. Bajó la cabeza, entrelazando las manos. Elena, no quiero perderte. Le miré. Esta vez no sentí dolor, solo lástima. Yo tampoco quiero perder el matrimonio, pero no puedo sostenerlo yo sola. Levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos. Dame más tiempo, por favor. Guardé silencio un largo rato, y luego asentí. 1 semana. Durante esta semana no me pondré en contacto contigo, y tú no me busques. Piénsalo tú mismo. Me miró, como si quisiera decir algo más, pero luego simplemente asintió. De acuerdo, no dijimos nada más. Me levanté. Él también se levantó. Elena. Me giré. Esta vez no me decepciones. No respondí. Solo le eché una última mirada y me fui. Al salir de la cafetería, sentí la brisa nocturna. Trajo consigo un frescor que me despejó la mente más que nunca. Y supe que esta conversación no era el final, sino un punto de inflexión, un punto desde el cual todo iría en una dirección completamente diferente. Después de aquel encuentro, volví a casa de mi madre en un estado muy extraño. No es que me sintiera completamente ligera, pero tampoco sentía la pesadez de antes. Era como la superficie de un lago después de que el viento amainara. Todavía hay pequeñas ondas, pero ya no hay olas furiosas. Y en esa calma empecé a comprender. La decisión de darle a Javier 1 semana no fue porque aún tuviera grandes esperanzas, sino porque quería darme a mí misma tiempo para ver las cosas con más claridad, sin dejarme llevar por las emociones del momento y sin aferrarme a los recuerdos del pasado. Esa noche dormí muy profundamente, sin sueños, sin despertarme en mitad de la noche como en los días anteriores. Y a la mañana siguiente, al despertar, sentí que mi mente estaba mucho más despejada, como si, después de mucho tiempo, por fin hubiera descansado de verdad. Y cuando salí de la habitación y vi a mi madre regando las flores en el balcón, con la luz de la mañana iluminando su pelo ya con canas, de repente sentí que todo en mi interior se calmaba y ya no tenía esa sensación de confusión de antes. ¿Ya despierta?, preguntó mi madre, girándose. Sí. ¿Hoy trabajas? Sí. Mi madre asintió, sin hacer más preguntas. Pero yo sabía que me estaba observando si dudaba, si cambiaría de opinión. Y quizás fue precisamente ese silencio de mi madre lo que me dio más confianza, porque entendí que ella creía que yo era lo suficientemente lúcida como para decidir mi propio destino. Llegué al trabajo como de costumbre, trabajé, participé en reuniones, hablé con mis compañeros. Todo transcurría con normalidad, nada fuera de lo común, pero dentro de mí se había producido un cambio muy claro. Ya no revisaba el teléfono constantemente, no me preocupaba si Javier escribiría, sino que me concentré en mi trabajo, en aquello que en su día había descuidado. Y cuanto más trabajaba, más me daba cuenta de cuánto había perdido solo por mantener un matrimonio que en realidad no era sólido. A mediodía, me escribió Sofía. ¿Te viste con él ayer? Respondí. Sí. ¿Y qué? Hice una pequeña pausa y escribí. Le di 1 semana. Sofía guardó silencio unos segundos y luego escribió. Has cambiado. Lo leí y sonreí para mis adentros. Sí, había cambiado. No porque de repente me hubiera vuelto más fuerte, sino porque entendí, Nora, ardidos, que si no me mantenía firme nadie lo haría por mí. Por la tarde, mientras trabajaba, sonó el teléfono. No era Javier, sino un número desconocido. Dudé un momento, pero al final contesté. Hola, Elena, soy yo, tu cuñada. Una voz conocida. Beatriz. Fruncí ligeramente el ceño, pero mantuve la voz tranquila. Sí, Beatriz. ¿Estás ocupada? No mucho. Ah, quería hablar contigo. Guardé silencio. Beatriz no se anduvo con rodeos. Me he enterado de lo que ha pasado estos últimos días. No respondí. ¿No crees que ya es demasiado? Sonreí para mis adentros, en silencio. La misma visión de las cosas de siempre. ¿Demasiado en qué sentido?
Pregunté a mi vez. Beatriz titubeó un poco. Aparentemente no esperaba que le preguntara tan directamente. Bueno, marido y mujer viven juntos, todos tienen sus momentos. Y tú te has ido a casa de tu madre y no contestas las llamadas. La gente de fuera lo verá mal. Me recliné en la silla, mirando por la ventana. ¿Qué gente, Beatriz? Al otro lado de la línea se hizo un silencio momentáneo. Pues, los parientes, los amigos. ¿Y yo soy de fuera o de la familia? Continué. Esta vez, Beatriz guardó sífol. ¿Qué quieres decir con eso? Solo pregunto, dije suavemente. Porque si soy de la familia, ¿por qué en las reuniones familiares nadie se acordó de invitarme? Silencio. La atmósfera en el teléfono se volvió tensa. Mamá simplemente se olvidó. 3 veces seguidas se olvidó. Volví a preguntar. Beatriz no respondió de inmediato. Elena, no le des importancia a esas pequeñeces. Suspiré en voz baja. Otra vez las pequeñeces. Para ti puede ser una pequeñez, dije. Pero para mí es cómo se me trata. Beatriz empezó a perder la paciencia. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que la familia de tu marido te trata mal? Yo no lo digo, pero tú actúas como si así fuera. La voz de mi cuñada se agudizó. Te has ido a casa de tu madre, has montado un escándalo. Ahora todo el mundo lo sabe. ¿Has pensado en Javier? Al oír eso, de repente lo entendí muy claramente. En todo lo que decían, ni una sola vez había sonado la pregunta. ¿Y tú cómo estás? Solo qué pensará la gente. Beatriz, dije lentamente. ¿Y tú alguna vez has pensado en mí? Esta pregunta la dejó sin palabras. No necesito mucho, continué. Solo que se me considere un miembro de la familia. Pero parece que desde el principio no he tenido ese estatus. Beatriz suspiró profundamente. ¿Piensas demasiado? No, negué con la cabeza. Antes pensaba demasiado poco. Me di cuenta de esta frase con mucha claridad. Durante 3 años, yo misma lo había simplificado todo, para al final ser yo la que sufriera. Bueno, vale, dijo Beatriz con frialdad. Si tú lo crees así, no diré nada más. Pero te lo advierto, las mujeres que se comportan así luego se arrepienten. Sonreí. Si hubiera seguido viviendo como antes, entonces sí que me habría arrepentido. La llamada terminó. Dejé el teléfono. Ya no sentía la rabia de antes. Solo había claridad, tan clara, que ya no había nada que discutir. Por la noche, se lo conté a mi madre. Después de escucharme, mi madre solo me hizo una pregunta. ¿No has dudado? Lo pensé unos segundos. No, mi madre asintió. Eso está bien. Me senté junto a mi madre, apoyando la cabeza en su hombro. Mamá, siento que esta vez ya no tengo miedo. Mi madre me acarició el pelo con ternura. Cuando dejas de tener miedo, los demás empiezan a tenerte miedo a ti. Me reí en voz baja. Es verdad. Las llamadas, los mensajes, los consejos, todo indicaba una cosa. Habían empezado a preocuparse, pero no se preocupaban por mi dolor, sino porque ya no era tan fácil de controlar como antes. Esa noche volví a encender el teléfono. Todavía había mensajes de Javier, pero no nuevos. No sabía qué estaba pensando, pero sabía que esta semana sería la más importante, no solo para él, sino también para mí. Dejé el teléfono y apagué la luz. Tumbada en la oscuridad, escuchando mi respiración regular, de repente comprendí que la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos. Y esta vez, estaba preparada. La semana pasó más rápido de lo que pensaba. No porque el tiempo realmente se hubiera acortado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no contaba los días esperando algo, no me preocupaba si Javier cambiaría, no hacía suposiciones para luego decepcionarme. En cambio, viví cada día de manera muy consciente. Iba a trabajar, volvía a casa, cenaba con mi madre, hablaba de los temas más cotidianos, y fue en esa cotidianidad donde me di cuenta de que la sensación de calma es en realidad algo muy simple. Pero cuanto más se acercaba el 7.º día, más crecía en mí una sensación difícil de describir. No era preocupación ni esperanza, sino más bien como la de alguien que está de pie frente a una puerta y sabe que, en cuanto la abra, entrará en una nueva etapa, pero era imposible predecir qué habría detrás.
Aquella mañana me desperté más temprano de lo habitual, no porque tuviera asuntos urgentes, sino porque el sueño no había sido tan profundo como en los días anteriores. De vez en cuando, las palabras de Javier resonaban en mi cabeza. Dame una semana. Y me preguntaba qué habría podido hacer en esa semana, o si solo habían sido reflexiones que no se habían traducido en acciones. Mi madre, al mirarme desde la cocina, pareció notar algo inusual. Hoy es el último día, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Asentí. Sí. ¿Quieres verlo? Lo pensé un momento. Sí. Mi madre no añadió nada más, solo asintió, como si ya supiera la respuesta. Durante toda la mañana no pude concentrarme en el trabajo. Mis ojos miraban la pantalla, pero mis pensamientos estaban en otra parte. No pensaba en el resultado, sino en el proceso, en todo lo que había sucedido en los últimos 3 años, en mí misma, en las veces que había elegido el silencio en lugar de hablar, la paciencia en lugar de la confrontación. Y estos pensamientos me hicieron comprender que, fuera cual fuera el resultado de hoy, yo ya había cambiado. Exactamente a mediodía sonó el teléfono. Era Javier. Miré el número y contesté. Hola, Elena, ¿estás libre hoy? Sí, quedemos. ¿Dónde? ¿En casa? ¿Puede ser? Me quedé helada un momento. ¿En casa? ¿En la casa de la que me había ido? Guardé silencio unos segundos y respondí. Está bien, espérame. La llamada terminó. Me senté un momento, luego me levanté, me cambié y me preparé para salir. Los sentimientos ya no eran los mismos que antes cuando iba a casa de mi marido. No había preocupación por cómo comportarme, qué hacer para que todo estuviera bien. Simplemente iba para enfrentarme a la realidad. Mi madre estaba de pie en la puerta, mirándome. Recuerda una cosa. Sí, no tienes que demostrarles nada. Asentí. Lo sé. De camino, no puse música, simplemente conduje despacio, observando a los peatones. En mi cabeza todo estaba muy claro. Sabía lo que quería y sabía con qué no iba a transigir más. Cuando llegué, la puerta ya estaba abierta. Dentro estaba Javier. La casa era la misma, pero el ambiente era completamente diferente. No había ruido, no se oía la voz de mi suegra ni de Beatriz. Solo silencio. Un silencio que me hizo comprender que hoy, quizás, habría una conversación de verdad. Entra, dijo con voz más grave. Entré y me senté en el sofá. Él se sentó enfrente. La misma distancia, pero esta vez no había sensación de cercanía. ¿Cómo has estado estos días?, preguntó. Normal. Yo también. Una respuesta forzada. Guardé silencio, esperando que fuera al grano. Respiró hondo. Elena, he pensado mucho. Sé que si todo sigue como antes, no volverás. Le miré, sin reaccionar. Hablé con mi madre y con Beatriz. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Y qué? Titubeó un poco y luego dijo. Les dije claramente que si siguen tratándote así, no volveré a casa. Me sorprendió un poco, no por las palabras, sino porque las había pronunciado. ¿Cómo reaccionó tu madre? Sonrió con amargura. No le gustó, pero tampoco se opuso como yo pensaba. Seguí escuchando en silencio. También le dije a Beatriz que no vuelva a coger tus cosas sin permiso y que te respete. Hablaba con más seguridad. Le miré. ¿Y eso es todo? Se quedó paralizado. También les dije que eres mi mujer, no una extraña. Esas palabras hicieron que apretara las manos involuntariamente. 3 años. Una frase tan simple, pero nunca la había dicho. Elena, me miró. Sé que todavía no es suficiente, pero lo estoy intentando. Le miré durante mucho tiempo. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto. No era inseguridad, sino miedo a perder. ¿Lo haces por miedo a perderme? ¿O porque me has entendido?, pregunté. Guardó silencio un buen rato. Al principio, por miedo. Pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que nunca te había entendido de verdad. Una respuesta directa, no perfecta, pero honesta. Suspiré en voz baja. ¿Recuerdas la primera vez que vine a tu casa? Asintió. Lo recuerdo. Estabas muy nerviosa, pero te dije que no te preocuparas, que siempre estaría de tu lado. Le miré.
¿Y luego dónde estabas? Bajó la cabeza, sin responder. No necesito que te enfrentes a tu familia. Solo necesito que, cuando me traten injustamente, estés a mi lado. No delante, no detrás, sino al lado. Levantó la cabeza. Lo entiendo, pero esta vez no voy a creer solo porque lo digas, dije con claridad. Voy a observar. Observar qué haces y cuánto tiempo eres capaz de hacerlo. Asintió. De acuerdo. El aire en la habitación se suavizó. Ya no había la tensión de antes, pero tampoco calidez. Solo claridad. Entonces, ¿volverás? Preguntó. Guardé silencio un buen rato. Por ahora no. Se quedó helado. ¿Por qué? Porque necesito tiempo, no para pensar, sino para ver, dije. Si realmente cambias, volveré por mí misma, y si no, aunque vuelva, todo se repetirá. Me miró, sin decir nada, solo asintiendo. Lo entiendo. Me levanté. Me voy. Él también se levantó. Elena. Me giré. Esta vez no te decepcionaré. No respondí. Solo le eché una última mirada y me dirigí a la puerta. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, no sentí la ligereza de la vez anterior. Solo calma. La calma de alguien que conoce claramente su camino. Después de aquel encuentro, volví a casa de mi madre en un estado muy particular. Ya no tenía los pensamientos obsesivos de antes. No sentía que tuviera que preguntarme qué hacer a continuación. Era como el estado de alguien que ha tomado decisiones importantes. No la decisión de irse o volver, sino la decisión de quedarse quieto y permitir que todo muestre su verdadera esencia. Y este quedarse quieto, que parece pasivo, era en realidad lo más difícil, porque requería paciencia, lucidez y el valor de no dejarse llevar por los cambios temporales. En los días siguientes, no contacté con Javier, como habíamos acordado. No le escribí, no le llamé, ni siquiera pregunté por él a través de otros, porque entendía que si esta vez volvía a romper la distancia, todo volvería a ser como antes. Y todo lo que con tanto esfuerzo había mantenido hasta ahora se volvería inútil. Javier tampoco me buscó. Ni un mensaje, ni una llamada. Ese silencio al principio me sorprendió un poco, pero luego comprendí que era lógico, porque esta vez, quizás, él también estaba pensando de verdad o, al menos, intentando respetar mi petición. Una mañana, cuando me preparaba para ir al trabajo, mi madre me detuvo. ¿Estás libre hoy? Sí. Después de comer podré salir antes. Bien. Entonces, después de comer vienes conmigo. No pregunté a dónde. Simplemente asentí. Después de comer, terminé mi trabajo, volví a casa, me cambié y salimos. Mi madre me llevó por calles conocidas, pero en lugar de girar hacia el mercado o el supermercado como de costumbre, siguió recto y se detuvo frente a un edificio no muy grande, pero limpio y cuidado. Miré el letrero de la entrada. Bufete de abogados. Me sorprendí un poco. Mamá. Mi madre se volvió hacia mí. Entra. Seguí a mi madre adentro. Una sensación muy extraña crecía en mi interior. No era miedo, sino seriedad. Una mujer de mediana edad se levantó y saludó a mi madre. Isabel, has venido. Mi madre asintió. Esta es mi hija. Asentí a modo de saludo. La mujer sonrió. Sentaos, por favor. Nos sentamos. Mi madre me miró y dijo muy lentamente: No te he traído aquí para que te divorcies. Miré a mi madre, sino para que entiendas claramente qué puedes hacer si lo necesitas. Guardé silencio. La mujer que teníamos enfrente empezó a hablar. Su voz era suave y clara. Me explicó sobre derechos, procedimientos, sobre cosas en las que nunca antes había pensado. No porque no me interesaran, sino porque siempre había creído que nunca las necesitaría. Escuché con mucha atención, sin perderme ni un detalle. No porque ya hubiera tomado una decisión, sino porque ya no quería vivir en la ignorancia. Más de una hora después, salimos de allí. De camino a casa no dije nada. Mi madre tampoco preguntó. Solo cuando ya nos acercábamos a casa, mi madre habló. ¿Qué piensas? Miré al frente. Pienso que tengo una opción. Mi madre asintió. Cuando tienes una opción, no te pueden acorralar. Lo entendí. Esta vez mi madre no me enseñaba qué hacer, sino que me mostraba qué podía hacer.
Esa noche, sentada en mi habitación, recibí un mensaje en el teléfono de Javier. Me he mudado. Releí la frase varias veces. Sin explicaciones, sin justificaciones, pero suficiente para que lo entendiera. Había empezado a actuar. Un momento después, llegó un segundo mensaje. He alquilado un pequeño apartamento cerca del trabajo. No contesté, pero algo se movió ligeramente en mi interior. No fue ternura, sino el reconocimiento de un acto concreto, no de palabras. Dejé el teléfono, abrí el cuaderno y añadí otra línea. Javier se ha mudado. Hice una pequeña pausa y añadí. Primer acto. Cerré el cuaderno, sin pensar más. En los días siguientes empecé a recibir más información, no de Javier, sino de mi entorno, sobre cómo las cosas cambiaban de forma natural. Me llamó Sofía con voz sorprendida. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Javier se ha mudado de verdad. Sí. Vaya, ya lo sabes. Sí. Dios mío, tienen a toda la familia de los nervios. Su madre está llamando a todo el mundo y Beatriz pone indirectas en sus estados. Escuchaba, pero no reaccionaba mucho. ¿Y qué más? Dicen que Javier dijo claramente que si no cambian, no volverá. Guardé silencio. En mi interior sentía algo parecido a una puerta que se acababa de abrir. Esa noche, cenando con mi madre, se lo conté todo. Después de escucharme, mi madre no se sorprendió. ¿Qué piensas? Pienso que lo está haciendo de verdad. Mi madre asintió. Pero no te apresures. Sonreí. Lo sé, un solo acto no lo cambia todo, pero al menos es un paso. Esa noche volví a coger el teléfono. No había más mensajes, pero no sentí que faltara nada. No sentí la necesidad de preguntar. Simplemente sabía que esta vez todo iba de otra manera. Sin prisa, sin ruido, pero con claridad. Me acosté, mirando ao techo. En mi cabeza ya no estaban las preguntas de antes, sino un solo pensamiento simple. Si una persona realmente quiere cambiar, empezará con actos. No necesita hablar mucho, no necesita prometer, y si esos actos son lo suficientemente duraderos, lo suficientemente reales, todo encontrará su respuesta por sí solo. Y esta vez, yo no correría detrás de él. Me quedaría quieta y dejaría que quien tuviera que caminar, caminara. En los días posteriores a la mudanza de Javier, mi vida continuó a un ritmo muy constante. No hubo grandes sobresaltos, ni situaciones dramáticas como la gente suele imaginar cuando un matrimonio está al borde del abismo. Al contrario, todo se volvió más tranquilo, más profundo, como después de una fuerte lluvia, cuando ya no hay ruido de viento, sino solo pequeñas gotas que caen uniformemente del alero, de forma lenta pero nítida. Iba a trabajar, volvía a casa, cenaba con mi madre, a veces charlaba con Sofía. Y la mayor parte del tiempo restante me la dedicaba a mí misma. Releía libros antiguos, ordenaba mis pensamientos confusos. Y fue en este tiempo, aparentemente muy ordinario, donde sentí el cambio más profundo, no por parte de los demás, sino en cómo yo misma empecé a percibir todo a mi alrededor. Javier no me contactaba a menudo. Ya no había mensajes insistentes como antes. Solo de vez en cuando, una vez cada varios días, me enviaba un mensaje muy corto. Estoy bien, o hoy he ido a ver a mi madre para hablar, sin preguntas, sin exigencias. Simplemente informaba, y comprendí que eso era exactamente lo que necesitaba. Una distancia suficiente para que cada uno pudiera mirarse a sí mismo desde fuera, no para distanciarse, sino para dejar de apoyarse inconscientemente el uno en el otro. Una tarde, mientras estaba sentada con mi madre en el balcón, sonó el teléfono. Un mensaje de Javier. Hoy ha venido mi madre a verme. Lo leí y me quedé quieta unos segundos. No por sorpresa, sino porque sabía que, tarde o temprano, tenía que ocurrir. Un instante después llegó el siguiente mensaje. Mi madre ha llorado. Suspiré en voz baja. En mi mente apareció la imagen de Pilar. Una mujer que siempre parecía tan dura, que siempre quería que todo fuera a su manera, pero que nunca se había enfrentado realmente a los sentimientos de los demás. Y quizás esta era la primera vez que tenía que enfrentarse a la pérdida de control a la que tan acostumbrada estaba durante todos estos años. No contesté, simplemente lo leí. Llegó un tercer mensaje. Mi madre ha dicho que si no vuelvo, es como si no tuviera hijo.
Me quedé un poco helada, no por sorpresa, sino porque ya había oído esa frase, pero dirigida a otros, y ahora estaba sucediendo en su propia familia. Miré la pantalla durante un largo rato y luego dejé el teléfono. Mi madre, que estaba sentada a mi lado, me miró. ¿Qué escribe? Le enseñé el teléfono. Mi madre, después de leerlo, no habló de inmediato, solo suspiró en voz baja. ¿Qué piensas? Lo pensé un momento. Pienso que este es el momento más difícil para él. Mi madre asintió. Sí, cambiar no es solo decir una palabra o hacer una cosa. Significa enfrentarse a aquello a lo que te has acostumbrado toda la vida. Guardé silencio. Entendí que para mí la dificultad había sido irme, y para Javier, quedarse pero cambiar. Un rato después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. Miré el nombre. Javier. Contesté. Hola. Al otro lado de la línea no se oyó una voz de inmediato, solo su respiración. Un instante después, habló. Elena. Su voz era ronca, no como antes. Sí. Hoy he entendido por qué estabas tan cansada. Guardé silencio, sin interrumpir. Cuando mi madre ha dicho eso, me he dado cuenta de cuántas veces has tenido que oír algo parecido. Su voz era lenta, pausada, pero cada palabra era nítida. Cerré los ojos por un segundo, no para evitarlo, sino para contener las emociones. Elena continuó. Lo siento. Esta vez la disculpa sonaba diferente, no para calmar, sino para reconocer. No sé lo bien que lo haré, pero no volveré a ser el de antes. Abrí los ojos, mirando a la oscuridad que tenía delante. ¿Dónde estás? Pregunté. En la calle, dando un paseo. ¿Ya has cenado? A continuación, hubo una pausa corta, pero no incómoda. Elena, dijo, ¿puedes darme más tiempo? No respondí de inmediato, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería estar segura de que esta vez no hablaba movida por las emociones. El tiempo no es el problema, dije lentamente. Lo importante es cómo lo usas. Él guardó silencio. No necesito que seas perfecto. Necesito que no vuelvas a ser el de antes. Mi voz era muy baja, pero clara. Lo he entendido. Lo demostraré. Asentí, aunque él no podía verlo. Entonces esperaré. No a ciegas, sino conscientemente. La llamada terminó. Dejé el teléfono. Mi madre me miró. ¿Qué más ha dicho? Le he dicho que esperaré. Mi madre asintió, sin oponerse, sin estar de acuerdo, simplemente aceptándolo. Esa noche no me dormí de inmediato. Salí al balcón, viroseario, viros de la pequeña calle, donde la luz amarilla de las farolas caía sobre la carretera, creando largas franjas de luz. Y en ese silencio, de repente comprendí que algunos matrimonios no se rompen por un gran acontecimiento, sino por una multitud de pequeños detalles que se repiten una y otra vez, y que algunos cambios no empiezan con promesas, sino con momentos muy reales y dolorosos en los que una persona se ve obligada a mirarse a sí misma. Esta vez, yo no era la que intentaba retener, sino la que observaba, y por primera vez veía que Javier realmente estaba dando pasos. Después de aquella llamada nocturna, no todo cambió de la noche a la mañana, como la gente suele esperar. No hubo un aluvión de mensajes, ni promesas constantes, ni grandes gestos para demostrar nada. Al contrario, todo sucedió lentamente, casi en silencio. Pero fue precisamente ese silencio lo que me hizo estar más atenta, porque entendía que si los cambios eran realmente internos, no serían ruidosos ni ostentosos, sino que se manifestarían en cosas muy pequeñas y regulares que requieren tiempo para ser notadas. Javier cumplió su palabra. No me molestó, no intentó que volviera. Solo de vez en cuando me enviaba un mensaje corto, no para preguntar, sino para informar de su estado, como si él mismo estuviera construyendo su nuevo ritmo de vida, independientemente de mí, y eso, en realidad, me tranquilizaba más que antes. Un día, mientras estaba en el trabajo, sonó el teléfono, un mensaje suyo. Hoy he vuelto a ir a casa a hablar. Lo leí, pero no respondí, no porque no me importara, sino porque sabía que hay cosas que él debía hacer por sí mismo, no para que yo lo viera, sino para que él realmente se enfrentara a ello.
Esa noche volví a casa un poco más tarde. En cuanto entré, vi a mi madre sentada en el salón. La luz amarilla iluminaba su rostro, creando una expresión pensativa familiar. Y en cuanto dejé el bolso, mi madre me miró, como si esperara que yo dijera algo. «Ha venido hoy», dijo mi madre. Me quedé helada. «Sí, su madre me ha llamado». Me acerqué y me senté. «¿Qué ha dicho?». Mi madre me miró y dijo lentamente: «Ha dicho que Javier ha venido hoy y ha hablado mucho tiempo, y que esta vez no ha cedido». Me sorprendió un poco. «¿No ha cedido?». «Sí», asintió mi madre. «Ha dicho claramente que si no cambian su actitud hacia ti, no volverá y no te obligará a volver». Guardé silencio. En mi mente apareció la imagen de Javier, de pie en aquel salón familiar donde antes siempre elegía el silencio, siempre intentaba mantenerse en el medio para preservar la paz, y ahora, por primera vez, había elegido un bando. «¿Cómo ha reaccionado su madre?», pregunté. Mi madre suspiró en voz baja. Al principio se enfadó mucho, pero luego se calló. Entendí que ese silencio no era aceptación, sino el comienzo de una reflexión. ¿Y después? Y después ha recogido el resto de sus cosas. Levanté la cabeza. ¿Lo ha recogido todo? Sí, mi madre me miró. Esta vez va en serio. Me quedé sentada sin decir nada. En mi interior no sentía alegría, como se podría pensar, ni alivio, solo una sensación muy extraña, como si una pieza importante de esta historia por fin hubiera encajado en su lugar. Esa noche no recibí ningún mensaje suyo, ni un informe, ni un relato, pero sabía que estaba pasando por un momento difícil, no solo una mudanza, sino una salida de su antiguo modo de vida, un enfrentamiento con su familia de una manera completamente nueva. A la mañana siguiente, cuando me preparaba para ir a trabajar, llegó un mensaje de Javier. Lo he trasladado todo. Lo leí. Solo una frase, pero entendía cuánto había detrás. Un instante después llegó el siguiente mensaje. No sé si he hecho bien o no. Miré la pantalla y escribí. No existe lo absolutamente correcto o incorrecto. Lo único importante es si estás dispuesto a aceptar las consecuencias de tu elección. Lo envié. Por primera vez, le respondí a Javier. No porque me hubiera ablandado, sino porque quería que entendiera que el camino que estaba tomando no era para complacer a nadie, sino para asumir la responsabilidad de su elección. Un rato después, respondió. Estoy dispuesto. No le escribí de vuelta. No era necesario. Esa respuesta era suficiente. En los días siguientes, todo empezó a cambiar de forma más evidente. No por mi parte, sino por parte de su familia. Mi suegra ya no me llamaba, ni me escribía, ni me preguntaba, pero a través de mi entorno supe que ya no hablaba de mí como antes. Ya no había reproches ni frases insistentes. En su lugar había silencio. Un silencio incómodo, pero era una señal de que había empezado a reconsiderar. Beatriz también. Ya no había estados ambiguos, ni pullas, como si todos estuvieran esperando a ver cómo terminaba todo. Una tarde, mientras estaba sentada con mi madre, sonó el teléfono. No era un mensaje, sino una llamada. En la pantalla apareció suegra. Miré la pantalla. Mi madre me miró. ¿Vas a contestar? Lo pensé unos segundos y asentí. Contesté la llamada. Sí. Al otro lado de la línea hubo un silencio momentáneo. Luego se oyó la voz de Pilar. Esta vez ya no tan aguda, no tan brusca, sino más lenta, más grave. Elena. Guardé silencio, esperando. ¿Cómo has estado estos días? Una pregunta sencilla, pero era la primera vez que la hacía de esa manera. Sí, estoy bien. Ah, pausa. Javier ha venido hace poco. Ha hablado conmigo. Sí, ha hablado mucho. En su voz había una nota de tristeza. Yo también he pensado. Apreté ligeramente las manos, no por nerviosismo, sino porque estaba escuchando algo que nunca pensé que oiría. Elena, continuó, quizás antes me equivoqué en algunas cosas. No respondí, no porque no la oyera, sino porque no quería apresurarme. Si tienes tiempo, ven a cenar este fin de semana. Una invitación, pero ya no era una orden, ni una obligación, sino una propuesta. Guardé silencio un buen rato. Lo pensaré, dije. No la rechacé, pero tampoco acepté de inmediato. De acuerdo,
piénsalo. La llamada terminó. Dejé el teléfono. Mi madre me miró. ¿Qué piensas? Suspiré en voz baja. Pienso que todo está cambiando. Mi madre asintió. Pero recuerda, los verdaderos cambios se prueban con el tiempo. Sonreí. Lo sé. Esa noche me acosté en mi habitación, mirando al techo. En mi cabeza ya no estaban las preguntas de antes, sino un pensamiento muy claro. Todo va en la dirección correcta, no por mi deseo, sino de la manera más natural, cuando cada uno se ve obligado a mirarse a sí mismo. Y esta vez ya no tenía que esforzarme. Aquel fin de semana llegó de forma muy corriente, sin presagios especiales, sin excesiva emoción, sin la sensación de pesadez de las veces anteriores que había entrado en aquella casa. Simplemente una mañana como cualquier otra. Me desperté, hice la cama, me lavé y luego me senté a desayunar con mi madre. Escuchaba el tintineo de la cuchara en el plato, el hervor del agua en la tetera. Esos sonidos familiares me calmaban más que cualquier palabra de aliento. Mi madre no me preguntó si iría o no. Solo cuando me levanté, me cambié y cogí el bolso, me miró. En su mirada no había interrogación ni preocupación, sino una confianza muy sutil. «Ve», dijo. Asentí. Sí, de camino. No pensé demasiado. No imaginé lo que pasaría. No preparé respuestas, porque esta vez no iba allí para demostrar que tenía razón ni para obtener aprobación, sino simplemente para ver hasta qué punto todo había cambiado. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. No la abrí yo misma como antes, sino que allí estaba mi suegra, Pilar. Estaba de pie en el umbral. Sin decir nada, solo me miró por un segundo y se apartó un poco. «Entra, hija». Esas dos palabras, hija, sonaron muy bajo, pero fueron suficientes para que entendiera que algo había cambiado. Entré. La casa era la misma, pero el ambiente ya no. No había ruido de televisión, ni gritos, todo estaba más tranquilo. Beatriz, que estaba sentada en el salón, se levantó al verme. «¿Has venido?» En su voz ya no había la acidez habitual. Era normal. Asentí. Sí. Javier salió de la cocina. Su mirada se detuvo en mí, sin prisa, sin evitarla, muy directa. «¿Has venido?» «Sí». Solo una frase, pero ya no había la distancia de antes. Me senté en el sofá. Nadie dijo nada de inmediato. Silencio, pero no incómodo. Simplemente, todos parecían estar adaptándose a su nueva posición. Mi suegra fue a la cocina y trajo una bandeja con fruta. La puso en la mesa. «Come». La miré y dije en voz baja. «Sí, gracias». Ya no había coacción, ni sensación de obligación, sino una reacción natural. El almuerzo de aquel día no fue muy abundante, no tan opulento como en reuniones anteriores, pero todo estaba en su justa medida, lo suficiente para sentir que había habido preparación, que había habido cuidado, no por apariencia, sino de verdad. Nos sentamos a la mesa. Mi suegra me sirvió un trozo de pescado. «Pruébalo. Lo he hecho con una receta nueva». Me quedé un poco helada y luego asentí. Sí, nadie hablaba alto, ni reía a carcajadas, pero cada pequeño gesto, cada palabra en voz baja, me hacía comprender que esto era lo que yo había querido una vez. No la perfección, sino el respeto. Durante la comida, Beatriz tampoco hizo comentarios ambiguos, ni lanzó miradas críticas, solo de vez en cuando hacía preguntas muy corrientes. «¿Has estado muy ocupada en el trabajo últimamente?» Respondí, «Sí», como de costumbre. Ya no había sensación de confrontación ni de defensa, solo una conversación. Después de comer, todos se reunieron de nuevo en el salón. Nadie inició la conversación hasta que habló mi suegra. «Elena», la miré. «Sí». Guardó silencio un momento, como buscando las palabras. «Javier me ha contado muchas cosas últimamente». Asentí. «Sí, yo también he reflexionado». Su voz no era alta, pero sí clara. «En algunas cosas me equivoqué». No respondí, solo escuché. Estaba acostumbrada a la antigua forma de vida, acostumbrada a que todos hicieran lo que yo quería, y no me di cuenta de lo que tú tuviste que pasar. El aire en la habitación se volvió más pesado. «Si todavía puedes, dale a nuestra familia una oportunidad». Esas palabras no eran una exigencia, ni una orden.
sino una propuesta. La miré a ella, luego a Javier. Él guardaba silencio. Solo me miraba, sin apresurarme, sin intervenir. Suspiré en voz baja. No necesito disculpas, dije. Necesito que las cosas sigan como hoy. No un día, sino por mucho tiempo. Mi suegra asintió. Lo entiendo. No puedo prometer mucho, pero lo intentaré. Cuñada, si antes me equivoqué en algo, lo siento. La miré. No te guardo rencor, pero tampoco lo olvidaré. Esa respuesta no fue para complicar las cosas, sino para que todo quedara claro. Entonces habló Javier. Elena. Me volví hacia él. No me atrevo a decir que todo se arreglará de inmediato, pero ya no te dejaré sola. Su voz no era alta, pero sí firme. Le miré durante un largo rato y luego asentí. Volveré, no porque me haya ablandado, sino porque he visto cambios. No perfectos, pero reales. Esa noche, al salir de la casa, esta vez no para irme, sino para prepararme para volver. Ya no sentía la pesadez de las veces anteriores, ni la preocupación. Solo una calma muy clara en mi alma. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque sabía que esta vez, si surgían problemas, no me callaría. De camino a casa, pasé por casa de mi madre. Estaba sentada en la terraza. Al verme, sonrió. ¿Cómo ha ido todo? Me senté a su lado. Voy a volver. Mi madre me miró sin sorpresa. ¿Lo has pensado bien? Sí. Mi madre asintió. Entonces ve. Pero recuerda. Me giré. Sí. Esta vez no eres la que aguanta. Sonreí. Lo sé. Esa noche, cuando volví a la casa familiar, dejé mi bolso en el mismo sitio. Ya no me sentía como una invitada, sino como una persona que entraba con una postura clara, una postura que no me habían dado otros, sino que yo misma me había ganado. Javier estaba de pie en la puerta, mirándome. Bienvenida de nuevo. Le miré. No he vuelto siendo la misma. Asintió. Yo tampoco. No dijimos nada más, pero ambos entendimos que un matrimonio no se sostiene en la paciencia, sino en los cambios de ambas partes. Y si uno no da pasos, el otro, por mucho que se esfuerce, no podrá sostenerlo. Y esta vez, yo ya no era la que era olvidada. Al escuchar esta historia, lo que queda en la memoria no es quién tiene razón y quién se equivoca, sino cómo una mujer se detuvo a tiempo para no perderse a sí misma. Algunos matrimonios no se rompen por una infidelidad o grandes crisis, sino que se resquebrajan por las cosas más pequeñas. Un olvido, un menosprecio, un silencio, y así se repite hasta que una persona ya no entiende por qué vive. Lo que valoro en Elena no es que se fuera, sino cómo se fue, de manera consciente, sin montar escándalos, sin buscar venganza, sin intentar derrotar a nadie, sino simplemente preservando su propio valor. En la vida conyugal, la gente a menudo piensa que la paciencia es un sacrificio. Pero en realidad, si la paciencia no tiene límites, ya no es un sacrificio, sino autodestrucción. En cuanto a Javier, sinceramente, no es una mala persona, pero su error es muy común. Se acostumbró tanto a la paciencia de su esposa que empezó a darla por sentada. Muchos hombres no son infieles. No se comportan de manera abiertamente mala, pero inconscientemente se mantienen al margen de los sentimientos de sus esposas, y solo al perderlas, empiezan a aprender a cuidar de ellas. Javier tuvo la suerte de darse cuenta a tiempo, y, lo que es más importante, empezó con actos, no solo con palabras. Y la suegra y la cuñada tampoco son personas absolutamente malas. Simplemente vivían según un viejo patrón, donde la nuera debe saber su lugar, aguantar, adaptarse, olvidando que una familia no puede ser fuerte si solo se esfuerza uno. Esta historia nos enseña algo muy claro. Si quieres que te respeten, primero establece tus límites. Si no hablas, los demás piensan que estás de acuerdo. Si siempre vuelves, los demás piensan que nunca te irás. Pero no hay que entender esto como que ser fuerte significa necesariamente irse. Lo importante no es si te vas o te quedas, sino si sigues siendo tú misma cuando vuelves. Elena volvió, pero ya no era la misma, y eso es lo más valioso. Si estás en una relación en la que constantemente tienes que ceder, constantemente preguntarte si eres tú el culpable,
Detente un momento, no para irte de inmediato, sino para ver dónde te encuentras en tu propia vida. Y si esta historia te ha conmovido, no te la guardes, compártela, porque quizás en algún lugar haya otra persona que necesita el valor para cambiar, como una vez lo necesitó Elena. ¿Y tú, si estuvieras en el lugar de Elena, habrías vuelto o habrías elegido otro camino?